Amigas, amigos, amigues de Galáctica, bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos, acá en la 107.1 del dial FM y también en www.galacticamedia.cl. Como es habitual conversar los días viernes junto a la senadora Isabel Allende Bussi. Senadora, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, senadora? Un gusto. Gracias, Alfredo. Un gusto igualmente. Muy bien. Senadora, para arrancar esta semana tenemos muchos temas para conversar sobre uno en particular que se dio esta semana, como por ejemplo algo muy importante, el cambio de gabinete, tercer cambio de gabinete del gobierno. Queremos saber su opinión respecto a esto, senadora, de este cambio de gabinete que se vio esta semana. Bueno, ha habido bastante ya análisis al respecto, pero claramente a partir de la renuncia del ministro Jackson, se abrió ese espacio de este cambio de gabinete y claramente hubo algunos, más allá de que algunos dijeran que era un cambio cosmético, creo que francamente un cambio bastante relevante en algunos casos, particularmente pensando en la salida del ministro de Educación y la llegada del nuevo ministro de Educación y por lo tanto la salida del que era subdere y el cambio, por supuesto, que reemplaza en forma definitiva, no subrogante, al exministro Jackson en Desarrollo Social, y los otros cambios que hubo en cultura, minería, en fin. O sea, fueron 5 cambios. Aquí, claro, nosotros tenemos un ambiente tan crispado, tan tenso, y no se da tregua bajo ninguna circunstancia, que lo que haga el gobierno, igual van a hacer cualquier crítica. Y esa parte creo que ya es hora de, como en lo posible, ir dejando atrás, porque creo que no nos hace bien como sociedad, no le hace bien al país. Lo que necesitamos es avanzar en acuerdo. Yo me alegro que se hayan sentado, a lo menos que podían hacer después que habían dicho que no conversaban mientras estuviera el exministro Jackson. Ya, si había salido el exministro Jackson no quedaba otra que sentarse, lo menos que podían hacer. Pero llama la atención del nivel de tan belicoso, las expresiones a veces tan francamente desgastante para cualquier autoridad, porque es como el que se asome hay que darle por lo que sea. Entonces, a Cataldo, porque hace 10 años hizo un tuit no sé cuánto, o porque es militante de tal partido, el Partido Comunista, o a este otro porque sí, a este otro porque no, y así sucesivamente. Bueno, por lo menos hubo un cambio. Hoy día tenemos sentados a las fuerzas políticas, esperamos que este diálogo prospere y yo lo digo por el bien de los ciudadanos. Se requiere un acuerdo. Necesitamos elevar las pensiones. La gente no puede seguir teniendo las actuales pensiones que todos sabemos que no les alcanza y que es una vida indigna. Después de haber trabajado, no puede la gente tener ese tipo de pensión y por lo tanto hace falta avanzar en ese acuerdo. Y yo espero que esto prospere y se está haciendo un esfuerzo grande. Ese es mi llamado. Exactamente, senadora. ¿Y qué se puede esperar de esta postura de la derecha y de la ultraderecha que no suma, sino que al contrario resta todas las posibilidades de diálogos y de desarrollo político, senadora? Bueno, es lo que estábamos diciendo. Si ellos van a continuar así, significa que no habrá alzas de pensiones y le tendrán que decir al país si tampoco va a haber un pacto fiscal, si tampoco van a haber más recursos, entonces que ellos le expliquen al país por qué no podemos reducir la lista de espera, por qué no podemos contratar más especialistas, por qué no le podemos subir las pensiones a las personas, por qué no podemos hacer una red de cuidadoras que fundamentalmente proteja a las mujeres que se tienen que dedicar a hacer esto 24/7, renunciando a cualquier vida personal o laboral, en fin, un largo etcétera a los profesores, porque no se les va a pagar ni siquiera gradualmente su deuda, menos al CAE y suma y sigue. Si ellos siguen esta posición tan intransigente, bueno, tendrán que decirle al país qué es lo que está pasando. Y yo espero que realmente la gente tome conciencia. Cuando decimos la necesidad de un acuerdo, es porque necesitamos avanzar en necesidades urgentísimas, desde la seguridad al cuidado. Y eso está fuera de cuestión, por eso requiere recursos y por lo tanto requiere ponerse de acuerdo y sentarse a conversar. Hemos dicho hasta el cansancio que si ellos dicen que el 6% adicional que se recogería con la aporte que harían por primera vez, que lo han hecho nunca
los empresarios, francamente, si usted solamente pusiera ese aporte a la cuenta individual, significa que su pensión va a subir en 30 y 40 años más, pero los actuales pensionados no van a recibir un peso más. Y creemos que eso francamente no resiste, porque usted tiene que tener un componente solidario mixto, donde es valioso su aporte, pero también el aporte que entrega o el Estado o los empresarios tiene que ayudar, por supuesto, a aquellos que, particularmente las mujeres, que ganan menos, que dejan más frecuentemente el trabajo justamente por la falta de red de cuidadora, etcétera, etcétera. Exactamente, senadora. Deberían dar la cara, como se dice muy bien, respecto a todos estos temas que se necesita, que Chile ha demandado por los últimos años y que lamentablemente el tapón de esto está haciendo la derecha y la ultraderecha, que no están sumando al aporte político, no están sumando al debate político, sino que están en sus trincheras y no salen desde ahí, y eso no le hace bien a nuestro país. Estamos en vivo y estamos en vivo y en directo a través de nuestras multiplataformas, conversando junto a la senadora Isabel Allende Bussi, senadora también dentro de lo que refiere a los temas importantes. Está una visita que realizó a la Universidad de Playa Ancha, a diferentes actividades en la Universidad de Playa Ancha, la gloriosa Playa Ancha, Universidad de Playa Ancha, senadora. Mire, me dio mucho gusto. Es un compromiso que yo tenía hace un tiempo y esta vez lo pudimos concretar con tiempo, valga la redundancia, o sea, no apurada. Estuvimos más de 2 horas compartiendo con el rector, con todo el cuerpo directivo de la universidad para analizar la situación de la educación pública en nuestro país y la importancia de fortalecerla. Son universidades del Estado y la sociedad tiene una deuda. Ellos no tienen un financiamiento basal, eso siempre ha sido un error y siempre las pone en una condición muy compleja. Cuando es una universidad comprometida con su región, comprometida con sus ciudadanos, comprometida con esos alumnos que vienen de hogares muy vulnerables. Y es muy loable además lo que el esfuerzo que han hecho en términos educativos, en términos de formación, en términos de ciencia, tecnología, en términos de las ciencias sociales también. Incluso han abierto esta carrera de Derecho, que ya van en 3er año, o sea, ya tienen alumnos que por primera vez ya están cursando el 3er año, incluso con un enfoque interesante en derechos humanos. Yo creo que hay que estar muy consciente del aporte que significa lo que está haciendo la Universidad de Playa Ancha dentro de sus limitados recursos, cómo se esfuerza por tener las mejores capacitaciones a los alumnos y lograr formar alumnos que vienen de hogares muy vulnerables, que normalmente son de primera generación, que entran a la universidad y que vienen con un déficit muy fuerte y que ellos tienen que, digamos, formarlos en ese sentido. Yo de verdad que me sentí muy contenta de haber recorrido. Estuvimos viendo el área más científica, el hub ambiental, estuvimos viendo también el área de ciencias sociales, conversando con los distintos directores de las distintas carreras. Fue un ejercicio muy interesante y, por supuesto, el compromiso es tratar de apoyarlo para que se avance más en un aporte basal que se discutirá en la ley de presupuesto, pero que es injusto hacia las universidades estatales que están comprometidas, que no es lo mismo una universidad que persigue lucro o la ley se lo prohíbe, pero que en definitiva tiene otro tipo de recursos y otro tipo de apoyo a una universidad estatal que está concentrada y que prioriza, por supuesto, con alumnos vulnerables. Y tenemos la dificultad que esa gratuidad no siempre el arancel que se entrega es el arancel real, es un arancel que tiene una diferencia, digamos, con el costo real, y eso le genera bastantes problemas también para sustentar a las universidades estatales. Exactamente, senadora. Un tema muy importante a tratar y, como usted lo menciona muy bien, una universidad donde generalmente son las primeras generaciones de las familias que entran a estudiar en la universidad, y es ahí también los costos, los aranceles y todo lo que conlleva, y también las becas que están detrás de esto, senadora. Claro, por supuesto, eso es muy, muy importante y muy interesante las investigaciones que ellos están haciendo, porque ellos están muy conscientes de la escasez hídrica, por lo tanto están avanzando mucho y habían visitado la planta de Consa, que se hizo por inversión pública, por primera vez una planta desaladora o desalinizadora que se hizo por inversión pública en la región de Atacama. Ellos están desarrollando hasta ahora sus pequeños proyectos, pero que también están desarrollando como
para poder en la región de digamos, en la localidad de Papudo, Puliyapi, es muy importante, Uyay, es muy importante, digamos, lo que ellos están desarrollando en ese sentido como contribución, tratamiento de aguas grises, ayudar en las zonas rurales, que algo habíamos conversado la semana pasada, ellos están también en esa misma línea, así que creo que están tratando siempre de ver cómo ayudar a solucionar problemas, facilitar la vida, a generar y a encontrar soluciones, como digo, que le permitan a la gente un mejor vivir o un acceso al agua que no lo tienen. Exactamente, senadora. Qué mejor la universidad estar a disposición de las demandas y las políticas ciudadanas, como lo hace la Universidad de Playa Ancha. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi conversando en vivo y en directo sobre la actualidad política de esta semana. Y senadora, un tema también importante es la actividad del conocimiento y discusión sobre el proyecto regional de inversiones en la gobernación regional, senadora. Un tema también muy importante. Muy relevante porque viene justamente la discusión de la ley de presupuesto que va a entrar al Parlamento en septiembre, pero ya empiezan las subcomisiones a adelantar trabajo. El gobernador nos convocó con todo su equipo a todos los parlamentarios posibles que estuvieran presentes. Fuimos juntos, estaba también el senador Lagos Weber y 3 o 4 diputados y, bueno, otros representantes de los diputados. Y nos entregó lo que considera los ejes programáticos entre el año 2021 y 2025 en la región de Valparaíso, una región que ellos consideran una región de derechos. Entonces, hay ejes programáticos para ellos que son muy sustantivos como agua, medio ambiente, habitabilidad y vivienda, seguridad y salud, por cierto, cuidados. Hay grupos prioritarios, se refiere a grupos, digamos, discapacitados, en fin, con otros tipos de dificultades, y movilidad y transporte. Esos son como sus ejes programáticos. La situación de la región de Valparaíso es que tiene un presupuesto asignado para este año de 95.000 millones de pesos y es completamente insuficiente para todo lo que está presente. Hay más de 700 proyectos que están por distintas vías, han sido presentados, están circulando y hay convenios también muy importantes como el que se tiene con vivienda y también con salud y por lo tanto, y hay proyectos de arrastre que llevan años sin poder terminarse y por lo tanto ellos lo que necesitan es un incremento que ellos plantean de un 36% para poder lograr llegar a la cifra de unos 130.000 millones que les permitiría sacar esos proyectos de arrastre y avanzar y cumplir con sus convenios. Yo debo decir que fue una presentación muy sólida. Están todos los asesores y los encargados directos que tienen que ver, digamos, con las asignaciones y con los recursos y con la contabilidad, en fin, y la ejecución presupuestaria del gobierno regional en este momento, estamos hablando a julio, está en un 64%. Si lo comparamos con el año pasado, esta misma fecha, en esta misma fecha llevaba un 31%. Ahora, hay un tema ahí que no podemos dejar de decir, 2 aristas. Por un lado, en la región, después de la región metropolitana, la con mayor número de habitantes. Antes era Biobío, pero como Biobío se separó y sacó la región de Ñuble, la verdad es que hay que decir que Valparaíso pasa a ser la segunda región con más población y, por cierto, con más campamentos, como sabemos muy bien. Y, en cambio, recibe la distribución de los recursos por la ley de presupuesto, es la 7ª región que recibe recursos. Entonces, es evidente que hay una carencia muy grande y hay convenios muy potentes que ha firmado el gobierno regional, algunos de hace muchos años, y que están vigentes. Me refiero al convenio con vivienda y con salud, y por lo tanto no se puede ignorar eso, y es muy importante que ellos, por supuesto, tienen que cumplir con aquello, y eso demanda muchos recursos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, claramente, ellos entienden que en este momento ha surgido una crítica política a raíz del caso de las fundaciones, llamado así, hacia los gobiernos regionales, y sobre todo una norma que se aprobó en la ley de presupuesto que decía que los gobernadores podrían hasta la suma de 400 millones asignarla directamente sin ni siquiera tener el acuerdo del gobierno, de los CORE, de los consejeros regionales. Bueno, eso el gobernador decía, yo estoy perfectamente dispuesto a que haya un cambio y que, por supuesto, esa norma se puede rectificar, modificar o eliminar, ningún problema. Lo que le interesa es que tengamos los recursos, pero al mismo tiempo con responsabilidad, con transparencia, porque ahora surgió mucha crítica,
a los gobiernos regionales, en el sentido de que muchos de ellos entregaron recursos a fundaciones sin ni siquiera pedir boletas de garantía o sin ni siquiera tuvieran estas fundaciones experiencia previa o se dedicaban al rubro, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hoy día hay un ambiente de bastante cuestionamiento, pero los que tenemos la convicción de que tenemos que avanzar en la descentralización de manera responsable, pero avanzar en la descentralización no nos vamos a subir al carro de aquellos que ya hoy día hay voces incluso que están diciendo eliminemos a los gobernadores, volvamos al modelo más centralizado, lo que me parece a mí que sería un retroceso total. Exactamente, senadora. Viendo cómo ha avanzado esta forma de descentralizar la política, es ahí donde tienen que tener un poco más de autonomía los gobiernos regionales y también la mayor fiscalización, viendo todo lo sucedido con el tema de las fundaciones en diferentes partes de nuestro país. Senadora, también un tema muy importante son las actividades también en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Bueno, yo quería, algo lo tocamos la vez pasada, pero lo quiero reiterar, más bien diciendo lo que un poco decía la semana pasada y que lo quiero volver a reiterar. Yo siento bastante dolor y decepción de sentir que después de 50 años pareciera que este país, en lugar de avanzar, retrocede. Y con eso quiero decir que después de 50 años no es capaz de decir nunca más, por grave que sea una crisis política, por polarizada que esté la sociedad, por convulsionado que esté en ese momento, se puede romper la democracia y obviamente violar los derechos humanos y establecer una dictadura. Eso no es la respuesta. Y no ser capaces de decir eso, todas las fuerzas políticas, a mi modo de ver, produce una gran duda de qué está pasando en nuestra sociedad, que en lugar de avanzar a comprender algo tan esencial como que la democracia se la cuida, la democracia se fortalece, la democracia se amplía, en la democracia se resuelven los problemas con vías democráticas, pero no rompiendo la democracia, y esto no conseguir hacerlo me parece que es muy grave. Estamos ya cada vez más cerca y yo siento que no ha habido la respuesta que debimos haber tenido como país si tuviésemos la madurez de entender aquello. Entonces, a mí me duele y se lo quiero decir de la siguiente manera. Fui entrevistada por Mónica Rincón, entiendo que es un programa especial que está haciendo CNN, bueno, casi todos los canales van a hacer algo, pero en este caso fue CNN, para todos los expresidentes y el presidente Boris también, cada uno una conversación, digamos, con cada uno de ellos, y en este caso me incluyeron a mí, y ya grabé el programa, entiendo que después avisaré, pero entiendo que se va a pasar, creo que la próxima semana. Y ahí tuve la oportunidad de expresar un poco lo que estaba diciendo. Me estaba preguntando cómo viví yo el 11, qué es lo que siento, en fin, una cosa más personal, que es siempre dolorosa, fuerte, emocionalmente hablando, pero además también sentir dolor cuando veo lo que digo, que no seamos capaces de poner de acuerdo esa cosa tan elemental. Incluso el pueblo uruguayo, o sea, los expresidentes de Uruguay de derecha y de izquierda son capaces de decir nunca más. Ese nunca más significa nunca más el quiebre de la democracia, y en Chile no somos capaces. Entonces, creo que debiéramos meditar un poco los pocos días que ya van quedando, por qué no somos capaces de avanzar en aquello. Y no solo no avanzamos, sino que parece que retrocedemos. Exactamente, senadora, un tema muy importante, la historia. Es ahí donde quizás estamos viviendo la etapa de la desconfiguración de la información, senadora. Lo que pasa es que hoy día hay muchas noticias falsas que circulan con esto de las redes sociales sin filtro y con, de repente, digamos, con las tecnologías que se hacen, en las cuales de repente se manda un mensaje que no es verdadero, pero se paga para que sea triplicado, multiplicado y centuplicado, digamos, con la rapidez, velocidad de la información, y la gente está sometida a un montón de información y no siempre con una veracidad. Hace más difícil, digamos, hace más difícil el que la gente se pueda formar un criterio, y se va generando ciertos prejuicios que se van instalando y van generando y crispando este ambiente. Y yo creo que es muy doloroso y es poco el aprendizaje, no nos ha hecho bien ni en el pasado ni ahora. Está a punto de llegar Peter Kornbluh, que es uno de los investigadores norteamericanos que más años se ha dedicado a investigar a través de
la organización que él trabaja en la desclasificación de los documentos secretos, digamos, de Estados Unidos sobre la intervención que hubo en distintos países de América Latina, pero concretamente en Chile. Y bueno, una vez más ratificar entonces concretamente lo que significó esa intervención, lo que no significa ignorar nuestros propios errores, sino que es que la gente debe saber y conocer cómo fue aquello, que son cosas que nunca más deberían poder permitirnos de que un gobierno elegido democráticamente a través de la voluntad popular sea agredido de esa manera, en el sentido de financiamiento a los opositores, a los camioneros, a mineros, a partidos, es desde antes de la elección, a aquellos que incluso asesinaron al general Schneider. Todo eso fue financiado y todo eso es algo que las nuevas generaciones debieran conocer y por supuesto nos debiera llevar a decir es que nunca más también puede ocurrir esto. Eso es como bien importante. Y a este respecto, muy interesante porque ha llegado una delegación de congresistas norteamericanos y me han pedido poder conversar, así que hoy día voy a tener una reunión con ellos. Yo creo que son demócratas, congresistas en general de origen hispano. Yo creo que es una linda oportunidad también para conversar un poco estos temas. ¿Cuál es la relación de Estados Unidos con América Latina? ¿Cómo nunca más se puede repetir aquello? Eso estábamos en un contexto de Guerra Fría, por supuesto, estábamos hablando de los años 70, hoy día estamos en otro mundo, sin embargo, hoy día tenemos otros desafíos gigantescos que están afectando a la humanidad completa. Los crímenes organizados, la migración a veces sin control, dolorosa, con tantas muertes que han significado los que tratan de llegar a algunas costas de algunos países, digamos, sobre todo en Europa. En fin, yo creo que tenemos temas, digamos, que nos aquejan al mundo, cómo vamos a enfrentar el cambio climático, que creo que es muy interesante y que debe ser de colaboración y no de enfrentamiento como lo vivimos o intervención directa como fue en el pasado. Exactamente, senadora. Sus palabras llaman a la reflexión y así lo tomamos desde acá, desde Galáctica, donde el respeto, la historia no se cambia, no se desconfigura, al contrario, se fortalece para decir, como usted lo menciona muy bien, senadora, el nunca más en nuestro país y que quede el precedente y que esta historia no vuelva a repetirse nunca más, pero también educar a las generaciones, a las nuevas generaciones, a las generaciones más jóvenes de un pedazo de nuestra historia de Chile que lamentablemente fue muy negra, muy oscura y que es ahí donde quizás algunos poderes no quieren que la información sea traspasada de generación en generación y hacen este quiebre de puente de información, pero para eso también están los medios conscientes que hacen el llamado a la información, hacen el llamado también a la historia y también al empoderamiento de la información cívica, senadora, que es muy importante en estos tiempos. Como siempre, agradecer su tiempo, senadora. Siempre dejamos el pauta libre, el último tema, ¿algún tema en particular que quiera mencionar, senadora? Bueno, yo creo que hemos hablado de temas tan trascendentes que ya no. Solamente por terminar diciendo que yo espero que el diálogo prospere, espero que haya más sensatez en todas las dirigencias políticas, que no podemos seguir en este ambiente tan crispado que le hace mal al país, que necesitamos avanzar, como decía, en esas necesidades tan urgentes, la seguridad, la previsión, o sea, las pensiones, la salud, en fin, la educación, la vivienda, y por lo tanto se requieren recursos, y yo lo único que espero y hago un llamado es que podamos avanzar en aquello y no poder seguir, digamos, todo rechazándolo, ni siquiera sentarse a conversar. Por suerte ahora esto se empezó a dar, o antes, ni siquiera en general, aprobar la idea de legislar lo que era en ese momento la reforma tributaria, que tenía el sentido de tener más recursos para poder hacer frente a todas las infinitas necesidades que obviamente tenemos como país. Así que un llamado a que yo espero que los diálogos prosperen, que no podemos seguir con este nivel de forma de expresarnos de unos con otros completamente así, descalificando a todas las personas, y es como una verdadera competencia de quien dice una descalificación mayor o un adjetivo mayor o una forma tan poco adecuada para poder realmente generar este espacio de convivencia, que es la mejor forma de salir. Y me pareció un buen gesto incluso que ocurrió. Increíble, el sentido es bien nuestra tradición, pero de alguna manera habla bien de que el presidente Boric y
expresidente Piñera fueron capaces de viajar juntos y conversar. Y si ellos, que en el pasado tuvieron muchas diferencias y el presidente Boric apoyó incluso acusaciones contra los ministros y en fin, y hizo muchas críticas muy duras al gobierno de Piñera y en el peor momento durante el estallido, bueno, fueron capaces de conversar. Yo digo que sea un ejemplo para el resto. Exactamente, senadora, que sea un ejemplo para el resto y que el diálogo fortalezca el bien común de nuestro país que tanto lo necesita. Desde acá, desde la provincia de San Antonio, senadora, le mandamos un tremendo saludo, un buen fin de semana y esperemos seguir fortaleciendo estos diálogos día viernes, todos los viernes, como siempre, para poder informar a nuestra comunidad acá en la provincia de San Antonio. Muchas gracias. Que esté muy bien, senadora. Un abrazo, que esté muy bien. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.